Yo soy la doctora Caris Rebollón de Roche Diagnóstica y realmente estoy encantada de poder compartir en este espacio con todos ustedes, muchos líderes de gestión sanitaria, proveedores externos, que al final todos en conjunto tenemos que colaborar por el beneficio de los pacientes. El día de hoy, en estos cortos 15 minutos, quiero comentarles brevemente un poco cómo ha sido la evolución del diagnóstico desde el aporte que da a la toma de decisiones en pacientes a el aporte que se da también ahora a lo que es la toma de decisiones en cuanto a gestión sanitaria. Y quiero empezar por hablar un poco de la complejidad que hay en salud. Y ahora yo creo que ya todos sabemos, hay una gran complejidad en salud y solamente voy a mencionar algunos factores como en el caso de diagnóstica, por ejemplo, hay un incremento de datos que día a día va aumentando y es muy difícil de manejar. Estuvimos escuchando un poco de toda la información de los datos hace un rato. El flujo de trabajo ahora ha cambiado muchísimo. Hay muchos flujos de trabajo donde se da la interacción de diferentes especialistas, pero a la vez también de diferentes prestadores de servicios, diferentes actores del ecosistema para poder proveer los servicios adecuados, geográfica y de sistemas de salud, a pesar de que, bueno, aquí podemos ver personas de diferentes países, tenemos diferentes sistemas sanitarios con diferentes complejidades y diferentes actores. Entonces, son ecosistemas que, si bien es cierto, pueden tener algunas similitudes, también hay muchas cosas que son diferentes, por lo cual requiere de muchos abordajes muy personalizados para cada uno de los ecosistemas. Y en cuanto a enfermedades, pues, sobre todo ahora después de pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero en pandemia nos hemos podido dar cuenta del incremento importante que hay de muchísimas comorbilidades. Y ahí quiero hablar un poco de algunos objetivos que hay en salud, empezando por el clásico, el que ya todos conocemos, ¿no? Buscamos siempre mejorar el resultado del paciente, buscar los mejores beneficios para los pacientes, pero también para los prestadores de servicios y para los sistemas sanitarios. Y por otro lado, y también muy importante, la parte de cómo reducir desperdicios y reducir costos a nivel de la atención, de las prestaciones de servicio, incluyendo temas como prevención, diagnósticos tempranos, tratamientos y mejorando la atención, pero al mismo tiempo mejorando las operaciones de los sistemas sanitarios. Empecemos por el rol tradicional que conocemos del IBD y sabemos que alrededor del 70% de las decisiones clínicas realmente están influenciadas por pruebas de laboratorio. Entonces, ahí es uno de los valores más tangibles que vemos de las pruebas de laboratorio, de los diferentes biomarcadores que existen a nivel de los ecosistemas de salud, donde nos ayudan a hacer diagnósticos tempranos, por ejemplo, pruebas de papiloma humano que nos ayudan a detectar antes de que se produzca una lesión cancerosa, decisiones clínicas a tiempo, por ejemplo, con algoritmos de 1 hora para poder hacer un diagnóstico temprano de infartos agudos al miocardio, selección de tratamientos adecuados, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes con oncología, donde hablamos de tratamientos personalizados, el tratamiento adecuado en el paciente indicado, en el momento indicado, y también en la parte de monitoreo, ¿no? En patologías como diabetes mellitus, donde es muy importante el monitoreo, por ejemplo, de una glicemia. Por otro lado, también el diagnóstico ayuda en la parte de disminución de costos en salud. Asimismo, evitando, por ejemplo, tratamientos innecesarios y poniendo un ejemplo bastante puntual, por ejemplo, pruebas que ayudan a ver la susceptibilidad de los pacientes a ciertos antibióticos, ¿no? Para usar realmente antibióticos que van a funcionar en ciertos pacientes. Evitar procedimientos innecesarios, ahora con el Alzheimer, por ejemplo, algunos biomarcadores que nos ayudan a hacer el diagnóstico de esta patología sin necesidad a veces de recurrir a pruebas de imagenología. Y también en algunos ejemplos como evitar hospitalizaciones innecesarias, un caso muy puntual, el de la preeclampsia, donde podemos ver que se puede descartar un caso de preeclampsia en una paciente, evitando una hospitalización, utilizando ciertos biomarcadores y la clínica. Ahora, por otro lado, cuando hablamos entonces de otros valores que aporta también el diagnóstico, entra entonces a tomar un papel muy relevante la parte de digitalización en salud y de manejo de datos. Y ahí quiero enfocarme en 4 puntos principales. El primero, el de soluciones de manejo de enfermedad, que son básicamente soluciones centradas en los pacientes, que lo que buscan, y yo creo que lo comentaron ahorita en el panel anterior, orquestar diferentes actores de ecosistemas, diferentes prestadores de servicios en beneficio de una atención adecuada y óptima para los pacientes, y usualmente habilitados por soluciones digitales. Soluciones de soporte a toma de decisiones clínicas, donde básicamente son diferentes softwares que nos ayudan a manejar gran cantidad de datos, organizarlos, analizarlos y ayudan a los médicos a tomar decisiones específicas para el manejo óptimo de los pacientes.
Digitalización de diagnóstico, y aquí me quiero enfocar un poquito más en cómo apoya esto en la gestión sanitaria, donde hay muchas soluciones digitales y muchas plataformas o softwares que nos pueden ayudar a entender cómo está funcionando la operación y a optimizar la operación a nivel de laboratorios y de otras partes como programas de salud, por ejemplo. Y manejo de datos, bueno, lo comentamos, día a día aumenta la cantidad de datos, cada día es más difícil, sin embargo son muy importantes para la toma de decisiones, y con la gran cantidad de datos es importante no solamente tener un repositorio de datos, sino tener un lugar donde podamos tener datos que puedan contextualizarse, analizarse y ayudar realmente en la toma de decisiones. ¿Y qué buscamos con las soluciones digitales? Realmente buscamos que estas soluciones digitales no es tener herramientas adicionales solamente, sino que realmente ayuden a conectar al ecosistema de salud, ¿verdad? Ayuden a acelerar este acceso a la innovación y a los datos. Buscamos que nos habiliten ecosistemas abiertos, pero también seguros y que tengan un sólido enfoque en la privacidad de los datos de los pacientes y también de los sistemas sanitarios, que nos ayuden a optimizar los flujos de trabajo, a generar información que realmente permita tomar decisiones en beneficio de los pacientes, pero también en beneficio de la gestión sanitaria. Y por último, que conecte los datos, los sistemas a los diferentes proveedores del entorno de atención médica, incluyendo personal de laboratorio, la atención a los pacientes, incluso que pueden estar en el hogar. Y todo esto buscando sobre todo que se impulse el resultado clínico de los pacientes y también comerciales, mientras que se eleva la experiencia del paciente en toda la jornada de su enfermedad. Y quiero mencionar algunos ejemplos, así como mencioné algunos ejemplos del tema de los biomarcadores muy puntuales, quiero mencionar algunos ejemplos de cómo también las soluciones digitales y el manejo de datos nos ayudan en esa toma de decisiones para el paciente, pero también a nivel de gestión sanitaria. Por ejemplo, algunos ejemplos, quiero mencionar un Navify Kidney, por ejemplo, que es un software que nos ayuda sobre todo a los nefrólogos a poder incorporar los datos de los pacientes, hacer análisis y hacer cálculos específicos para toma de decisiones para el manejo de pacientes. Ese es un ejemplo puntual para toma de decisiones con pacientes. Ejemplos como soluciones ya más para gestión de laboratorio, por ejemplo, plataformas como Vuix, que son plataformas digitales, estas que consolidan muchos datos y los presentan de forma muy bien organizada y analizada para toma de decisiones. Ahora, es una plataforma con, por ejemplo, diferentes módulos, y quiero mencionar un ejemplo para gestión de laboratorio que nos ayuda a tener, se llama Diagnostic Optimization, por ejemplo, donde podemos tener esa visibilidad como director de un laboratorio, como director de una institución, de qué tipo de consumo, qué tipo de tendencias, qué tipo de patrones tenemos de uso de las pruebas de laboratorios, alineadas a los protocolos que tenemos hospitalarios, si están utilizándose de forma adecuada, si no se están cumpliendo con los protocolos, y tener esa visibilidad completa de cómo se está manejando. Entre otras plataformas, por ejemplo, como plataformas para manejo de inventarios también, lo cual nos facilita muchísimo el tener un inventario adecuado de laboratorio y esto es más para gestión de la misma operación, ¿verdad? Gestión adecuada de inventario, no tenemos demasiado que se nos pueda vencer y por ende tenemos también alertas, por ejemplo, para saber cuándo tenemos que hacer diferentes pedidos. Y algunas otras soluciones, como por ejemplo, ahora cambiando un poco el modo, hablando de programas nacionales, por ejemplo, para programas de cáncer cervical, muchas veces vemos que hay programas importantes de gran relevancia a nivel de los sistemas de salud, pero lo que nos falta a veces es la parte de cómo le damos seguimiento a las métricas que están incorporadas para estos programas, sobre todo para los financiadores de estos programas, para los directivos de estos programas, saber las coberturas que tienen los programas nacionales, la importancia y el impacto que realmente se está teniendo en la población. Entre otros, quisiera mencionar uno que para mí es muy interesante, sobre todo porque habla del point of care, se llama ITEMBA, este se ha utilizado en África, por ejemplo, también es para ayudar a manejo de enfermedades que tengan una carga importante para los sistemas sanitarios. En este caso, poniendo un ejemplo de HIV, en el cual permite dar información al paciente de resultados, educación, al médico del manejo del paciente, pero al sistema sanitario de realmente si se están cumpliendo los objetivos que se buscan con el manejo de ciertas patologías, y básicamente lo que se busca es la eliminación de ciertas patologías. Entonces son algunos ejemplos de soluciones digitales y plataformas que realmente ayudan en la toma de decisiones, no específicamente solo del paciente, sino también de la misma gestión de la operación.
Y bueno, las tecnologías digitales y el manejo de datos realmente, y creo que lo hemos estado escuchando a lo largo del día, están remodelando los ecosistemas sanitarios y creando muchísimas oportunidades. Pero no podemos dejar de tener en cuenta de que muchas veces, y el porcentaje se habla del 84%, de estas transformaciones digitales fallan. ¿Y qué pasa? Que estas transformaciones digitales no implica solamente incorporar una herramienta, incorporar una solución o incorporar un sistema digital, sino que va mucho más allá de eso. Yo creo que hace como 2 paneles alguien lo mencionó, creo que se requiere un cambio mucho más allá de mentalidad, un cambio holístico del ecosistema de salud que realmente se consigue cuando se trabaja de forma colaborativa entre los diferentes actores del ecosistema. Y así es como rompemos los hilos de que no es solo el sistema de salud que debe resolver el tema, no es el proveedor de servicios externos, sino que en conjunto realmente trabajar y elaborar un plan que sea adecuado y poniendo siempre en el centro a los pacientes y acelerando la colaboración entre las diferentes partes en beneficio de los pacientes. Y bueno, un breve recorrido de lo que es la evolución del diagnóstico, no es solamente ayuda en la toma de decisiones clínicas para ciertos pacientes, sino también en la gestión de operaciones y de laboratorios y de sistemas sanitarios. Como industria les podemos decir, queremos colaborar con ustedes, trabajar de la mano con ustedes, continuar en este viaje de transformación digital, de manejo de datos, ayudando realmente al ecosistema a poder navegar en todas estas incertidumbres, en todas estas complejidades que día a día aparecen, y creo que seguirán cada día apareciendo más, en toda la atención médica. Y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿están ustedes listos para esta colaboración? Gracias.